Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos con la Parashá Led Lejá, que se encuentra en el libro de Génesis o Bereshit en hebreo. Hoy tenemos una Parashá extraordinaria, como siempre, donde vamos a hablar de la importancia, dice en el subtítulo, el viaje del alma comienza con un paso de fe y las promesas se empiezan a cumplir cuando el corazón obedece. Y es el llamado que nos hace el Todopoderoso a cada uno de nosotros para que podamos tomar el camino de la emuná, el camino de la fe y podamos servir al Todopoderoso. Eso y otros temas a continuación. Acompáñanos. Bienvenidos, queridos hermanos, Shabbat Shalom, qué gusto encontrarnos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy con la segunda porción de la Torá del libro de Génesis, nos encontramos en la Parashá Led Lejá. La Parashá Led Lejá que vamos a estar observando y estudiando el día de hoy. Vamos a leer desde el capítulo 12 hasta el capítulo 17, verso 27. Y dice, el viaje del alma comienza con un paso de fe y las promesas se cumplen cuando obedece el corazón. Así que vamos a ver cómo podemos hacer nosotros nuestro viaje espiritual y cómo podemos ver el cumplimiento de las promesas del Todopoderoso en nuestra vida. Baruch Hashem. Darle la bienvenida a todos los que se encuentran en este momento en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom y también a todos aquellos que nos van a ver en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos. Baruch Hashem. Antes de iniciar con las lecturas correspondientes, recordemos que siempre hablamos un poquito del contexto. Y entonces, hoy hablamos de la parashá, la segunda fue la parashá Noah. Hago la corrección. Y entonces, bueno, estuvimos viendo el personaje, la figura de Noé. Decíamos que en cada generación hay un sadik, en cada generación hay un justo de las naciones que el Todopoderoso ha escogido. En este caso, ¿verdad? Ahora el Todopoderoso escoge a un nuevo sadik, a un nuevo justo. Vimos en el estudio de la Parashá Noah la razón del diluvio universal, el Mabul, la construcción del arca y la torre de Babel. Todo eso lo vimos. Por cierto, hago una cordial invitación para que usted pueda ir a nuestro canal de YouTube. Si no ha tenido la oportunidad, le invito para que pueda ir a nuestro canal de YouTube y pueda ver ya esta enseñanza que ya está estrenándose el día de hoy. Bueno, el día de hoy, digo, en este momento que estamos grabando este video, pero no sé cuándo lo verá usted, ¿verdad? Pero sí, ya está en nuestro canal de YouTube. También queremos ofrecer este estudio por Refúa Shlema, por la salud de María Elena Zelaya Munguía, hija de Miriam. Le pedimos al Santo y Bendito que en su infinita misericordia pueda traer Refúa Shlema, sanidad completa. Sabemos que esta semana, si el Eterno lo permite, que viene, ella va a tener unos estudios ahí que le van a realizar. Esperemos que tenga buenas noticias. También queremos dedicar este estudio por la salud del rabino Yitzhak Ginsburg Ben Reisel, del rabino Jaim Frin, del rabino Shalom Arush, de Natalia Carmona, hija de doña Marta, de Hazel Álvarez Ferreto, hija de Ana Patricia, de Karen Castro, hija de doña Cecilia, Fabián Sánchez, hijo de Carolina, y Jacinta Sainz, hija de Claudia, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso reciban refúa Eshlema. Y también para todos los que en este momento estamos viendo esta transmisión en vivo y para aquellos que van a ver en diferido, si necesitan refúa Eshlema, que el santo y bendito es en su infinita misericordia, en medio de ese estudio, pueda traer sanidad completa para tu vida, para tu salud. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a ir a la lectura correspondiente, capítulo 12, verso 1.
Llamamiento de Abraham. Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Se fue entonces Abraham como Adonai le había hablado, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había acumulado, y las personas que habían conseguido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en tierra de Canaán entraron. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta el hogar de Siquem, hasta el encimar de Moré. Y el cananeo estaba entonces en aquella tierra. Y apareció Adonai a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar a Adonai que se le había aparecido, y de allí se desplazó hacia la montaña, al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y Ai al oriente. Luego edificó allí un altar a Adonai e invocó el nombre de Adonai. Abraham en Egipto. Después partió Abraham andando progresivamente hacia el Negev, pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para peregrinar allá, pues la hambruna era severa en el país. Y sucedió que cuando se acercaba para entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, mira, eres mujer de hermosa apariencia, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán vivir. Te ruego, di que eres mi hermana para que me traten bien por causa tuya, y así, por favor, salve mi vida. Y sucedió que llegando Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y la vieron los ministros de Faraón, y la alabaron ante Faraón, y la mujer fue llevada a casa de Faraón, y a Abraham le fue bien por causa de ella, y tuvo rebaño, vacada y asnos, también siervos y siervas, asnas y camellos. Pero por el asunto de Sarai, mujer de Abraham, Adonai afligió a Faraón y su casa con grandes plagas. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me declaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Pues yo la tomé para mí por mujer, y ahora he aquí que es tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a los hombres respecto a él, y lo despidieron con su mujer y todo lo que poseía. Amén. Amén. Tenemos aquí esta imagen donde dice las tres etapas para la humanidad. Vemos en primer lugar a Adán, el primer ser humano. Esa es la primera etapa de la humanidad. En la segunda etapa vemos a la figura de Noa, que habla de un nuevo comienzo. Recordamos que, bueno, Noa halló gracia delante de los ojos del Eterno y el Todopoderoso le conservó la vida a él y a su familia de manera que se pudiera dar un nuevo comienzo después del Mabul o lo que conocemos como el diluvio universal. Y de tercera etapa tenemos a Abraham, que dice luz para las naciones. Luz para las naciones, instrucción para las naciones. Y bueno, precisamente estamos viendo el llamado que el Todopoderoso le hace a Abraham para que empiece en su camino al servicio del Todopoderoso y también a futuro para las naciones. Dice el verso 1. Dijo Adonai a Abraham, vete de tu país y de tu lugar natal y de la casa de tu padre a la tierra que habré de mostrarte sin retorno. En el original le dice el Todopoderoso, Led Leja. Led Leja, es una palabra en hebreo, y entonces dice que podemos traducirla de diferentes maneras. Podemos traducir como vete para ti, vete de ti o vete por ti. Esto es un llamado que el Todopoderoso hace al patriarca Abraham en ese momento, pero también el Todopoderoso es un llamado que hace para cada uno de nosotros. Es una voz del Todopoderoso que nos llama a buscar en nuestro ser interior.
donde nosotros tenemos que decidir dar ese paso de fe, ese paso de emuná, donde para poder nosotros servir al Todopoderoso hay cosas a las que debemos de renunciar. Aquí decimos, vete para ti, está hablando de un beneficio que obtenemos a esa acción. O vete de ti o vete por ti. Vete de ti podría ser abandona aquello que tal vez tú creías o aquello que habías creado como una base en tu vida, pero que no es realmente lo que tú necesitas. Y entonces el Todopoderoso nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Es un llamado a nuestro ser interior, donde nosotros tenemos que tomar esa decisión de dejar tal vez aquello que nos hacía sentir cómodos. Una persona que tal vez quiere llevar, como dicen, su vida sin complicaciones o tal vez sin ataduras, responsabilidades y quiere vivir su vida de la forma en que él quiere, pero no de la forma en que el Todopoderoso quiere o espera de cada uno de nosotros. Como dice la Escritura, al Todopoderoso le agrada el hombre cuando ve que va por buen camino o que va por un lugar correcto, o sea, en el lugar de la fe. Entonces el Todopoderoso se agrada de aquella persona. Entonces el Todopoderoso nos hace un llamado, así como le hizo el llamado al patriarca Abraham. Como vemos aquí dice, Led leja, vete para ti, de ti o por ti, viene de una raíz que comparten palabras que denotan, dice, movimiento o evolución, y habla de caminar, de proceso, de desarrollo, de marcha, curso y progresión. Y todo eso tiene que ver con nuestra vida. Nuestra vida es un proceso, un desarrollo, una progresión. Nosotros no nos podemos quedar estancados, tenemos que avanzar. Ahora, está hablando de un avance de orden físico. No, está hablando de un avance en el orden espiritual. Si bien es cierto, el Todopoderoso le dice al patriarca, tienes que dejar tu tierra, tu parentela. Sí, él tuvo que hacer un esfuerzo físico porque era una situación que obedecía, que era inminente. No podía él desarrollarse, progresar en ese lugar, sino que tenía que hacerlo no solamente en el camino, porque también tenía que irlo haciendo en el camino, sino también desarrollarlo en el momento que él llegara al lugar donde el Todopoderoso le decía que tenía que ir. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que analizar en nuestra vida ese proceso, ese desarrollo, esa marcha, esa progresión. No solamente se trata de saber que el Eterno existe, no solamente se trata de saber que Él está ahí, que Él creó todas las cosas. Se trata de entender que hay un llamado para cada uno de nosotros porque fuimos creados por el Todopoderoso con una razón de ser. Y es que podamos, perdón, cada uno de nosotros cumplir con nuestro llamado. Y estamos precisamente, valga la redundancia, llamados a cumplir con él. Entonces, cada uno tenemos que encontrarlo. Cada uno tenemos que encontrar cuál es ese camino. El Todopoderoso vino y escogió al patriarca Abraham porque él tenía un camino que es muy diferente al tuyo, que es muy diferente al mío, pero todos debemos de encontrar ese camino y todos debemos de poner atención a ese llamado que el Todopoderoso nos hace. Dice esta imagen, 10 generaciones hasta Abraham. ¿Y qué encontramos con el número 10? Dice el número 10 y su significado espiritual, según la perspectiva del pueblo de Israel, significa que es la terminación de un ciclo y el comienzo de otro. Por ejemplo, recordamos las 10 plagas, los 10 Makot, y vemos que después de esos 10 Makot o plagas, como se les conoce, el pueblo de Israel fue libre. Entonces vemos cómo hay, ¿verdad?
en el número 10 este significado. Y bueno, hubo 10 generaciones hasta el patriarca Abraham. Por eso el número 10 está aquí, intrínseco en este mensaje. Abraham, el justo de la generación. ¿Recuerda que hablamos de que, bueno, el Todopoderoso siempre tiene un justo, ¿verdad? Para un momento determinado. Entonces, como les decía, Abraham es el justo de la generación. Abraham, el justo de la generación, y dice esta imagen, es tiempo de servir al Eterno. Pero también esta imagen dice, ¿y tú estás dispuesto? Cada uno de nosotros tenemos un llamado al servicio del Todopoderoso. Cuando el patriarca recibe este llamado de parte del Todopoderoso, el Todopoderoso le dice, tienes que ir a la tierra que yo te voy a indicar, la tierra de la promesa. ¿Por qué el patriarca Abraham no podía cumplir su propósito en el lugar donde él estaba? Bueno, porque no era el lugar idóneo, no era el lugar donde el Todopoderoso había decidido donde iba a hacer progresar a su pueblo. ¿A qué renunció el patriarca? El patriarca no solamente renunció a su tierra, a sus parientes, también dejó atrás un lugar que era un lugar lleno de idolatría. Por esa razón él no podía quedarse ahí. Ahora, no es que la tierra de la promesa donde ellos iban, la tierra de Canaán, no era una tierra libre de idolatría, pero el Todopoderoso tenía planeado que ese lugar, que era un lugar especial, iba a ser tomado por el pueblo de Israel para poder cumplir ahí su propósito. De manera didáctica, voy a nombrar aquí, como usted puede ver, aquí hay una cantidad de nombres, diferentes nombres que tal vez usted ha escuchado y otros que nunca ha escuchado. Y son nombres de Baales, son nombres de deidades falsas que eran veneradas en la tierra de donde venía Abraham. Por ejemplo, tenemos Anat, Lahar, Danquina, Dumuzi, Nusku, Antú, Atrahasis, Ashar. Y todo este tipo de deidades eran las que veneraban allí en la tierra de donde venía el patriarca. Y él, si bien es cierto, no era alguien que veneraba a estas deidades, pero el Todopoderoso sabía que ese no era el lugar indicado para que el pueblo de Israel pudiera asentarse y poder cumplir con el propósito del Eterno. Esa imagen que usted ve es lo que conocemos como el cótel, pero que la gente llama el muro de las lamentaciones. Le llaman el muro de las lamentaciones porque es un lugar donde muchas veces el pueblo de Israel se reúne y hacen plegarias, hacen tefilot y también, bueno, se quebrantan, lloran delante de este muro porque es parte de lo que en algún momento perteneció al Sagrado Templo. Es un muro de contención y entonces, bueno, ahí le han llamado el muro de las lamentaciones. Y dice la imagen, dispuestos a dejar absolutamente todo aquello que no permite servir al Eterno como debe. ¿Sí? Es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros para servir al Todopoderoso de la mejor manera. Sí, efectivamente. Hay cosas que pueden atar a una persona para que ésta no sirva al Todopoderoso de forma idónea. Cuando hablamos de eso, no estamos hablando de dejar la familia, ¿verdad? Hoy, digamos, en día, no estamos hablando de eso, como en el caso del patriarca que tenía que dejar su parentela porque ahí había una situación de idolatría muy grande. Pero hoy en día las cosas son diferentes. Estamos hablando de algunas ataduras que podrían no permitirte desarrollarte. Cada uno de nosotros conoce que podrían ser esas ataduras y por lo tanto debemos de dejar todo eso para poder servir al Todopoderoso. Aunque haciendo la salvedad, podría ser que alguien se encuentre en un lugar donde las condiciones definitivamente no le permitan desarrollarse e incluso tendría que
abandonar, digamos, a su familia tal vez, ¿verdad? A esos parientes donde tal vez no es posible desarrollarse porque el ambiente no lo permite. Imaginémonos un lugar donde hay drogas, donde hay alcohol, violencia, un montón de cosas que tal vez esta persona, con las que esta persona no puede lidiar, no puede crecer y desarrollarse en un ambiente como este. Ahora, cuando hablamos de que hay que abandonar cosas, donde hablamos de abandonar cosas, aquí vemos una imagen muy jocosa, muy graciosa, donde vemos como lo que sería, digamos, la cabeza de una persona y vemos varios hombres ahí trabajando con palas, con picos, escobas, sacando cosas del interior de esta cabeza. ¿Qué podría representar? ¿Qué podría representar la cabeza de alguien, ¿verdad? Que necesita venir y hacer un cambio, una transformación en sus pensamientos, porque aquí tenemos varias cosas que citamos en esta imagen. Pensamientos erróneos. Eso es una de las cosas más grandes que hay hoy en día. Pensamientos erróneos. Hay personas que, por ejemplo, creen hoy en día en diferentes doctrinas, dogmas, teologías que no son correctas y están, bueno, aferrados a eso. Deidades falsas, por supuesto, dioses que no son dioses, malas interpretaciones de las escrituras, prácticas paganas, por ejemplo, estamos muy cerca de una práctica muy generalizada que se da en el mes de diciembre y bueno, si se acababa de terminar una el día anterior, la práctica del Halloween, 31 de octubre, ideas ajenas a la escritura, ¿sí? Asimilación, lo que decíamos, por ejemplo, nosotros que vivimos en Costa Rica, para aquellos que nos ven fuera de las fronteras de Costa Rica, la práctica de una tradición que es 100% ajena a la tradición costarricense, como es el Halloween. No entiendo personas que practiquen este tipo de cosas, personas que no tienen ninguna conexión con este tipo de prácticas. Pero bueno, hay gente que se asimila a esta práctica y se vuelve una situación generalizada, como hoy en día vemos pues la celebración que hacen en el mes de diciembre. Hablamos de las malas traducciones y el desconocimiento del pensamiento original de las escrituras. ¿Y cuál es el pensamiento original? Bueno, la perspectiva del pueblo judío, la perspectiva del pueblo de Israel. Esa es la original. Es el pensamiento original de las Sagradas Escrituras. Porque como dice el Salmo, el Todopoderoso no le entregó sus preceptos y sus mandamientos a ningún otro pueblo, porque dice que las naciones no conocen los preceptos y mandamientos del Todopoderoso. Es el pueblo de Israel. O sea, que los mandamientos, los preceptos, la Torá, es algo que tiene no solamente una relevancia espiritual, sino también de índole nacional. ¿Quién fue Abraham? Bueno, el padre de la emuná, el padre de la fe. Aquí vamos a ver varios puntos. Dice quién fue el patriarca. Dice que fue cabeza de todos los creyentes o el primer creyente. El culto al eterno, ¿ok? Cabeza de todos los creyentes. Dice también el primero en reconocer que Hashem es uno y que no hay dioses fuera de él. Se mantiene sin contaminarse de su entorno, ama a Hashem más que a todo, capaz de dejar su padre, su tierra y su país. También nos hacemos una pregunta acá, ¿qué significa vete de ti, por ti o para ti? Para cada uno de nosotros. Hashem prueba a Abraham. ¿Qué debemos de emular del patriarca Abraham? Bueno, también son preguntas para nosotros, aparte de lo que el patriarca Abraham representa, el primer hibrid, el primer hebreo. La misión de Abraham, bueno, es ser luz a través del pueblo de Israel. Aquí tenemos Bereshit, Génesis 12, 2 y 3, y esta es promesa de parte del Creador, dice. De ti haré una nación grande. ¿A quién le está hablando? Al patriarca Abraham. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. ¿El nombre de quién? Del patriarca Abraham. Y dice también, y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. O sea, que el llamado del patriarca es para bendecir a todas las naciones de la tierra.
y cómo podrán ser benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, es lo que estamos viendo hoy en día, cómo la palabra del Todopoderoso está llegando a todos los rincones de la tierra y cómo las personas se están volviendo a ese Elohim uno y único al que servía al patriarca Abraham, porque eso es lo que el patriarca Abraham, dicen los sabios de Israel, que el patriarca a todo lugar donde él iba, porque por supuesto, cuando el patriarca Abraham llegaba a algún lugar, todo lugar que él pisaba, donde él ponía su pie, todos esos lugares eran lugares de idolatría. Con cualquier persona que él hablara, que no fuera de su casa, todos ellos eran idólatras. Por lo tanto, creían en 5, 10, 15 dioses o cientos de dioses o miles de dioses, como pasa hoy en día en la India. Pero el patriarca siempre trató de ser luz donde quiera que iba y hablaba de ese Elohim, uno y único, que es lo que hoy estamos viendo, donde las personas están volviéndose al Creador, donde todas las personas están volviéndose al Santo y Bendito es, dejando atrás todos esos pensamientos erróneos y toda la idolatría que tal vez ellos heredaron, como dice también la Escritura, de sus padres. Hoy en día Israel se ha vuelto una nación poderosa, a pesar de sus 22.000 kilómetros cuadrados, que es súper pequeño. Israel, como decíamos un día de estos, tiene en su haber más premios Nobel que cualquier otro país. Y cuando decimos que más que cualquier otro país, estamos hablando también por la situación de su población, porque puede ser que hay otros países que ostenten más premios, pero su población es enorme, es gigantesca en relación al pueblo de Israel. El pueblo de Israel hoy en día puede ser el 0,2% de la población mundial, ni siquiera llega a un 1%, un 0,2%. Israel ostenta el 20% de los premios que se han entregado, o sea, casi una cuarta parte de los premios que se han entregado, se los han entregado a personas del pueblo de Israel por su aporte al mundo. Incluso hace poco miraba una noticia para que usted se sorprenda, algo extraordinario, donde Israel ha creado una máquina que puede hacer en 3D un corazón humano. Se sabe que hay muchas personas que hoy en día están muriendo en el mundo por causa de que su corazón no está bien, su corazón está mal, está fallando y entonces necesita un trasplante y resulta que tienen que esperar por un donante y a veces el corazón que se pone en esa persona, en ese trasplante, resulta que el cuerpo lo rechaza. Pues hoy en día Israel ha creado una máquina que puede hacer un corazón con las células de la persona que va a recibir ese corazón. Por lo tanto, el cuerpo, cuando se pone ese corazón con sus ventrículos, con sus arterias, con todo lo que tiene un corazón, no lo rechaza. ¿Por qué? Porque tiene las células de esa persona. Imagínense qué maravilla, qué extraordinario lo que ha hecho el pueblo de Israel y sus aportes a la ciencia, al mundo. Maravilloso. Son luz para las naciones, es luz para los pueblos, Israel, para este mundo. Nuestras dos familias, y serán benditas en ti, dice todas las familias de la tierra. Tenemos nuestra familia, cada uno tenemos una familia. Yo tengo mi hogar, tengo mi familia, tengo mis hijos, mi esposa, nietos, pero también tengo mi familia de fe, mi familia de emuná. Así que tenemos dos familias. Tenemos la familia de sangre y la familia de emuná. Dice, y se desplazó desde ahí hacia las montañas al oriente de Bet-El y tendió ahí su tienda al occidente y Jai al oriente y erigió ahí un altar para Adonai. Proclamó el nombre de Adonai. Proclamó el nombre del Eterno. Invocar el nombre de Hashem significa manifestar su presencia en la vida cotidiana, no solo con palabras, sino con actos de justicia, bondad, hospitalidad. Abraham invocaba el nombre cada vez que mostraba compasión, verdad, generosidad, haciendo visible a Hashem a través de su comportamiento. Entonces nosotros también podemos invocar el nombre del Todopoderoso. No hacer Hilul Hashem, que es lo contrario. Hilul Hashem es más bien
hacer que el nombre del Eterno sea mal visto, profanar el nombre del Eterno. Hilul Hashem. No, más bien nosotros tenemos que elevar el nombre del Todopoderoso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como lo hacía el patriarca. El patriarca dice, con actos de justicia, hospitalidad y bondad, hacía que la gente conociera el nombre del Todopoderoso. Claro, recuerden que en el tiempo de él era una situación muy diferente a la de hoy en día, incluso hoy en día también, porque hoy en día no podemos decir que todo el mundo es una persona que ama al Creador, que sirve al Creador, que conoce del Eterno, o que incluso es una persona amable, con principios, moral. No, hoy vemos inmoralidad también y cosas terribles en este mundo que también nosotros podemos hacer que el nombre del Eterno brille a través de nuestras acciones, así como lo hacía el patriarca. Y dice, y sobrevino el hambre al país y descendió Abraham a Egipto para peregrinar ahí, pues arreciaba el hambre en el país. Vemos cómo Mitzraín, Egipto, era un lugar donde las personas iban cuando había este tipo de situaciones, era un lugar muy próspero. Usted puede pensar en algún país hoy en día donde muchas personas van a ese país buscando un sueño. En este caso, el patriarca llegó a ese lugar porque había una hambruna. Y en Egipto era un lugar donde aparentemente había mucha prosperidad y fue ahí para poder capear el hambre. Y resulta que cuando llega al lugar, se da cuenta de que su mujer es especialmente bella y que no se compara con las mujeres del lugar. Y entonces dice él, he aquí yo sé ahora que eres una mujer de un hermoso semblante, porque él vio a las mujeres del lugar y vio a su esposa y posiblemente vio a los hombres, cómo quedaban viendo a su esposa y dijo, no, definitivamente que aquí mi esposa es demasiado bella en comparación a las demás mujeres. Incluso hoy en día hay en algunos países que, por ejemplo, ven, digamos, no solamente a una mujer, a un hombre, digamos, en culturas, este, por ejemplo, en China, he visto como una persona de tez oscura o de raza negra es alguien, ¿verdad?, súper popular en China porque no están acostumbrados a ver ese tipo de personas de piel oscura. Y entonces, bueno, cuando él llega con su esposa a Misraín, ve, ¿verdad?, el impacto visual que su esposa pues tiene en las personas. ¿Y qué ocurre? Entonces ocurre, ¿verdad?, que el patriarca le hace un pedido a su esposa y le dice, di que eres mi hermana. Ahora, ¿estaba mintiendo él? No era una mentira como tal, porque sí había algún tipo de parentesco. No era que compartían, por ejemplo, como algunos han creído que medios hermanos. No, sí eran familiares, pero no eran medios hermanos. Entonces, pues la verdad es que sí eran familia, no exactamente una hermana, digamos, por parte de papá o mamá o por ambos, no, por supuesto que no, pero sí eran familia. Y bueno, esta expresión ajoti en hebreo, ajoti, como hermana o mi hermana, ajoti, mi hermana, es algo que sí era considerable, se podía decir, o sea, porque se puede hablar así de una persona muy cercana o familia, y entonces él la llamó mi hermana, y ellos entendieron pues diferente. Muy bien. Dice el verso 17, mas Adonai trajo plagas grandes sobre Paró y su corte por causa de Sarai, su esposa. El Todopoderoso le da una promesa al patriarca y le dice, yo voy a cuidar de ti. Y cuando hablaba de que él iba a cuidar de Abraham, no solamente era de Abraham, sino de su esposa. Y cuando el faraón toma, ¿verdad?, a Sara o a Sarai, que todavía no le había cambiado el nombre, y cuando toma a Sarai, el faraón, para quererla hacer su esposa, el Todopoderoso trae una serie de castigos a el pueblo, ¿verdad?, de Misraín. Y bueno, el faraón se entera de que realmente no es su hermana como ellos habían entendido. Y entonces, dice el faraón, mandó acerca de él que le acompañaran a él y a su mujer con todo lo que tenían y los expulsaron
de Mizraim. Muy bien, vamos al capítulo 13. Abraham y Lot. Subió pues Abraham desde Egipto hacia el Negev, él y su mujer y todo lo que poseía, y Lot con él. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y en sus travesías anduvo desde el Negev hasta Betel, al lugar donde al comienzo había plantado su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí por primera vez, y allí Abraham invocó el nombre de Adonai. También Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacadas y tiendas. Pero aquella tierra no daba abasto para que ellos habitaran juntos, porque su posesión era mucha y ya no podían habitar juntos. Y hubo disputa entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. En aquel tiempo, el cananeo y el fereceo habitaban en el país. Y dijo Abraham a Lot: Te ruego que no haya contienda entre yo y tú ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿Acaso no está toda esta tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual toda ella era de regadío, como el huerto de Adonai, como la tierra de Egipto, en dirección a Zoar, antes que Hashem destruyera Sodoma y Gomorra. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Partió luego Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro. Abraham habitó en tierra de Canaán y Lot se sentó en las ciudades de la llanura y fue plantando su tienda hasta Sodoma. Pero la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera contra Hashem. Y después de que Lot se separara de su lado, Hashem dijo a Abraham: Alza ahora tus ojos y mira del lugar donde estás hacia el norte y hacia el Negev, y hacia el oriente, y hacia el mar, porque toda la tierra que tú ves te daré a ti, y a tu descendencia para siempre. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si se puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Entonces Abraham alzó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar a Adonai. Amén. Amén, Baruch Hashem. Dice que ascendió Abraham desde Mizraim, él y su esposa y todas sus posesiones, y Lot con él hacia el Negev. Muy importante aquí. Dice que ascendió, no dice que se trasladó, dice que se ascendió. Cuando las personas van a Israel, digamos, de un sector como donde él se encontraba, por ejemplo, a subir a, digamos, Israel, Jerusalén, ellos tienen que ascender, ¿ok? Israel representa no solamente, digamos, un lugar espiritual, por supuesto que sí, pero también es un lugar del más alto nivel espiritual, del más alto nivel espiritual. Por eso es que dice subamos. Cuando hablan de ir a Israel, cuando hablan de ir a Jerusalén, dice subamos, porque no solamente se habla de un lugar un poco más alto de ese nivel o altura espiritual que no hay otro lugar. Por eso es llamada la tierra Kadosh, la tierra santa. Dice el verso 6 de tal manera que la tierra no les sufría, o sea, era demasiado ya estrecho el lugar donde se habían quedado y entonces decidieron pues dividirse y tomar, digamos, un rumbo diferente. En el verso 8 dice, pues Abraham dijo, pues Abraham a Lot, no haya, digamos, disputas entre nosotros ni entre nuestros sirvientes, entonces ve lo que hay delante de ti, entonces escoge dónde ir, ¿verdad? No tienes todo el país delante, pues bien, apártate de mi lado, si tomas para la izquierda, pues yo iré a la derecha. Y viceversa, por supuesto. Y entonces dice que eligió para sí Lot a toda aquella llanura del Jardín y se trasladó Lot desde el este y se separaron el uno del otro. Y dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sedoma y Amorra, o Sodoma y Gomorra. Esa imagen que usted ve aquí, aparte del verso 13, es una imagen que muestra excavaciones que se han hecho donde posiblemente estaba la ciudad de Sodoma.
han hecho excavaciones y han encontrado, ¿verdad? Esto, que son ruinas de esa ciudad. Y incluso han encontrado también azufre y otro tipo de sustancias que se encuentran en ese lugar. Recordemos de la destrucción de Sodoma y Amor. Y aquí dice, y los hombres de Sodoma eran malvados y pecadores contra Shem en gran manera. ¿Ok? Eran que Raim, que significa malvado, y que también eran pecadores, ¿ok? Bejataim, eran pecadores. Dice, cuando la Torá habla de maldad aquí, no está hablando de pecados aislados, sino de una sociedad donde la maldad se ha institucionalizado, donde hacer el bien era considerado un delito. Imagínense. Bueno, hoy en día nosotros no conocemos ninguna sociedad que tenga este tipo de institucionalidad, o sea, donde la norma es sea malo, porque el que es bueno no tiene cabida aquí en esta tierra. Entonces, estas ciudades eran ciudades de gente malvada, definitivamente, donde nadie que viviera ahí era una persona de bien. Entonces, vemos aquí por qué el Todopoderoso decide posteriormente destruir estos lugares. Y dice Génesis 13:15, toda la tierra que ves, te la daré a tu descendencia para siempre. Esa tierra te la daré para siempre. Más adelante voy a poner un audio para que usted pueda escuchar algo, ¿verdad? Que seguramente va a ser muy interesante para usted, para su conocimiento. Lo vamos a hacer más adelante, porque vamos a traer esta misma imagen. Muy bien. Dice, yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Y bueno, ¿qué es lo que dice el Todopoderoso? Que la descendencia del patriarca va a ser multitudinaria, multitudinaria. Por eso todos somos hijos de Abraham. Y el verso 18 dice, acampó Abraham, vino y se asentó en el encinar de Manré, situado en Hebrón, y erigió ahí un altar para Adonai. ¿Vean? La presencia del patriarca Abraham en la tierra de Israel, en la tierra de la promesa, que en aquel entonces era llamada Kenán o Canaán. Pero habla de Hebrón, dice que acampó Abraham, vino y se asentó en el Sinar de Manré, situado ¿a dónde? En Hebrón. ¿Y qué hizo ahí? Erigió un altar. Esto que ve usted también es una imagen que corresponde a un altar. No necesariamente podría ser que este altar hubiese sido hecho por el patriarca, pero no sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que sí es un altar que fue edificado. Esto realmente sí pertenece no a una ruina, digamos, de una ciudad, sino a un altar que fue edificado. Muy bien. Y esto que ve usted aquí, sí, esto que ve usted aquí es el Hebrón de hoy en día. Esto es Hebrón en la tierra de Israel. Que por cierto, este edificio grande que se ve aquí es donde se encuentran las tumbas de los patriarcas. Muy bien, vamos a ir al capítulo 14. Cuando Amrafel era rey de Shinar, Arioch rey de Elazar, Kedorlaomer rey de Elam y Tidal rey de Goyim, ellos hicieron la guerra juntos contra Berá rey de Sedom y contra Birsha rey de Amora, Sinab rey de Atma, Shemeber rey de Zaboyim y el rey de Bela, que es el mismo que Zoar. Todos los últimos reyes juntaron sus fuerzas en un acuerdo en el valle de Sal, donde está el Mar Muerto. Ellos habían servido a Kedorlaomer por 12 años, pero en el año 13º se rebelaron. En el 14º año, Kedorlaomer y los reyes con él vinieron y cortaron en pedazos a los gigantes, en Ashterot, Karanayamim y a las naciones fuertes con ellos, y los Eimim en la ciudad de Shabé, y los Ori en las montañas de Seir hasta el árbol de Terebinto en Arán, que está en el desierto. Después se volvieron y vinieron al pozo del juramento, que es Kadesh, y cortaron en pedazos a los príncipes de Amalek y a los Emori que vivían en Hatzat Son Tamar. Entonces los reyes de Sedom, Amora, Atma,
Saboyim y Belá, esto es Zoar, salieron y pusieron en orden las tropas para la batalla en el valle de Sidim, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goyim, Amrafel, rey de Shinar, y Arioj, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Ahora bien, el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando los reyes de Sedom y Amora huyeron, algunos cayeron en ellos, mientras el resto huyó a las montañas. Los victoriosos tomaron toda la caballería de Sedón y Amora y todas sus provisiones. Entonces se fueron. Pero mientras se iban, ellos tomaron a Lot, el hijo del hermano de Abraham, y sus posesiones, puesto que él vivía en Sedón. Alguien que había escapado vino y se lo dijo a Abraham el hebreo, que estaba viviendo junto a los cedros de Manre el Emori, hermano de Eshol y hermano de Aner, todos ellos aliados de Abraham. Cuando Abraham oyó que Lot, su hermano, había sido llevado cautivo, el número a sus sirvientes que él numeró a sus sirvientes que habían nacido en su casa, 318 de ellos, y fue en persecución hasta Dan. Durante la noche, él y sus sirvientes dividieron las fuerzas contra ellos. Entonces atacaron y los persiguieron hasta Obá, que estaba a la mano izquierda de Damasec. Él recuperó todos los bienes y trajo de regreso a su hermano Lot con sus bienes, junto con las mujeres y la otra gente. Después de su regreso de matar Kedorlaomer y los reyes con él, el rey de Sedón salió a recibirlo en el valle de Shabé, también conocido como el Valle de los Reyes. Melquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino. Él era Cohen de El Elión. Así que él lo bendijo de esta forma: bendito sea Abraham de El Elión, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea El Elión, el que entregó a tus enemigos en tus manos. Abraham le dio 1/10 parte de todo. El rey de Sedom dijo a Abraham: dame la gente y toma para ti los caballos. Pero Abraham respondió al rey de Sedom: yo he extendido mi mano a Adonai, el Elión, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni tan siquiera desde un hilo hasta una correa de sandalia de nada que es tuyo, para que no puedas decir yo hice rico a Abraham. Yo solamente tomaré lo que mis tropas han comido, y la parte del botín de los hombres que vinieron conmigo, Aner, Eshol y Manre, deja que ellos tomen su parte. Amén. Amén. El rescate de Lot. Bueno, esta imagen corresponde a algunas de las personas que habían sido secuestradas. Ustedes recordarán aquella cosa terrible que pasó en Israel y donde muchas personas fueron secuestradas desde de sus hogares y fueron llevados cautivos a Gaza. Gracias al Eterno, muchos regresaron, otros no regresaron. Vemos como que la historia se volvió a repetir, una historia muy reciente donde hubo pues estos secuestros. La Torá habla de que cuando una persona secuestra a otra, el Todopoderoso ha instituido que si alguien secuestra a alguien, esta persona tiene que tener la pena capital. O sea, esta persona tiene que morir. O sea, que todas estas personas que fueron llevadas contra su voluntad, cautivos, según lo que establece la Torá, sus cautores tendrían que tener la pena capital. Gracias al Eterno porque pudieron regresar. Ya ahora pues sabemos que hay que estaban secuestrados vivos, ¿verdad? Ya la mayoría ya están nuevamente con sus seres queridos, pero aún se siguen esperando los restos de algunos que fueron secuestrados y asesinados allá en Gaza. Que con la ayuda del Eterno puedan recuperarse sus cuerpos para que sus familiares puedan cerrar este ciclo y darle sepultura a sus seres queridos. Entonces dice que se hizo guerra contra Berá, rey de Sedón, rey de Hamora, rey de Amdá, Seboim, de Belá y de Zohar. Contra ellos, bueno, entre ellos hubo esta guerra y dice que se apoderaron de Lot, de sus bienes, de Lot, recordemos que era sobrino de Abraham, era sobrino de Abraham, y partieron, dice, pues, y él estaba asentado en Sedom, de ahí fue donde lo tomaron. Y vino un aviso al patriarca, y viendo uno de los que se salvaron, anunció a Abraham, el hibrid, el hebreo, que habitaba en el valle de Manre, el amorreo, y el hermano de Escol y de Aner, que eran confederados de Abraham. Abraham, el primer monoteísta y el primer hibrid. Ahora, ¿qué significa hebreo? Ok, vamos a ver qué significa hebreo, porque hibrid no es el idioma, pero
después se le llama así al idioma que hablan estas personas. Varias son las ideas referente a esta palabra, entre ellas que procede la palabra ever o yavor, que significa paso o pasar. Palabras que comparten la misma raíz como trasladar, pasar algo, transición, anterior, mover, transferencia e interludio. Entonces, cuando dice que Abraham fue el primer hibrid, está hablando de aquel que pasó o se trasladó hacia esta tierra, a la tierra de Canaán, pasando el Jardín. Aquí tenemos una imagen interesante. Abraham, el que estaba en otra frecuencia. También eso significa hibrid, una persona que está en una frecuencia diferente. ¿Cuál era la frecuencia en la que se encontraba Abraham? Abraham se encontraba en la frecuencia de creer en un Dios uno y único. Esa era la frecuencia en la que él se encontraba. Hay muchas personas que se encuentran en una frecuencia totalmente diferente, donde creen en tres dioses, dos dioses, cinco, cientos, miles de dioses. Pero el patriarca Abraham nos enseña que solamente hay un Dios, solamente hay un Elohim. Y eso es lo que hace que muchas veces usted, mi persona y así como el patriarca Abraham se encuentre en una frecuencia o en una sintonía totalmente diferente con otras personas. Pero la idea es que juntos podamos ayudar a poder todos estar en la misma sintonía y en la misma frecuencia, no en una frecuencia radial, sino en la frecuencia de la espiritualidad. Amén. Que recobró todos los bienes y también a Lot, su hermano, y sus bienes recobró, así como a las mujeres y a la gente. Y como pueden ver aquí, que recobró a Lot, su hermano. No, pero Abraham era el tío. Como pueden ver, puede llamarse Ahim, a un pariente también, como así llamaba Abraham a Lot, su sobrino. Misterio de Melquisedec. Bueno, déjeme decirle que para la perspectiva del pueblo de Israel, eso no es un misterio, porque mucha gente habla de un misterio con respecto a esta figura. Dice el verso 18, y Melquisedec, rey de Shalem, había sacado pan y vino, pues él era sacerdote, era Cohen para Dios Altísimo. Entonces había sacerdocio. Bueno, cuando habla de sacerdocio, no está hablando del sacerdocio arónico. Dice Malquisedec, rey de justicia. Eso significa Malquisedec, rey de justicia. Es primera vez que se usa el término Coanim, sacerdote. Este Melquisedec es un nombre o un sobrenombre de Shem, quien fuera hijo de Noah. ¿Ok? Se cree que Melquisedec es un título o un sobrenombre que llevaba el hijo de Noah de nombre Shem. Esto lo encontramos en el Targum de Onkelos. Y aquí vemos Salmo 110, verso 4, dice, y juró el Eterno y no se arrepentirá, tú serás sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec, un sacerdocio diferente al arónico. ¿Ok? Porque la palabra Cohen, que significa sacerdocio, sacerdote, también, ¿verdad? Puede ser dado no necesariamente a una persona que este nombre o este título no solamente se le puede dar a una persona que sirve como Kohanim, sino que también puede ser otra persona, ¿verdad? Un laico, por decirlo de alguna manera. El diezmo de Abraham a Melquisedec, y bendito sea Elohim Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y dice que el patriarca le entregó el diezmo de todo lo que tenía. El diezmo es bíblico, pero no cristiano. Bueno, sí, el diezmo definitivamente fue instituido mucho antes que el cristianismo fuera, ¿verdad? Una religión como la que hoy en día existe. Dice el verso 23, no tomaré, estas son palabras del patriarca, no tomaré ni un hilo, ni una correa de un calzado, nada de lo que es tuyo, para que después no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham dice, la riqueza que yo poseo, la riqueza que yo ostento, no procede de tu mano, procede
del Dios Altísimo. Amén. Baruch Hashem. Capítulo 15. Algún tiempo después, la palabra de Adonai vino a Abraham en una visión, diciendo: No temas, Abraham, yo te escudo, tu recompensa será muy grande. Abraham respondió: Adonai Elohim, ¿de qué me sirven tus dones a mí si permanezco sin hijo? Pero el hijo de Maser, la esclava nacida en mi casa, Eliezer de Damasec, hereda mis posesiones. Tú no me has dado Será, Abraham continuó, así que alguien nacido en mi casa será mi heredero. Pero la palabra de Adonai vino a él: Este hombre no será tu heredero, no, tu heredero será un hijo de tu propio cuerpo. Entonces él lo llevó afuera y le dijo: Mira el firmamento y cuenta las estrellas, si tú las puedes contar. Será tan numerosa. Abraham creyó en la palabra de Adonai y él se lo acreditó como justificación. Adonai le dijo a él: Yo soy Adonai quien te sacó de la tierra de los Casdim para darte esta tierra para que la heredes. Él respondió: Adonai Elohim, ¿cómo sabré que la heredaré? Él le respondió: Tráeme una novilla de 3 años, una cordera de 3 años y un macho cabrío de 3 años, una paloma y un pichón. Él le trajo todos estos, cortó los animales en dos y puso los pedazos opuestos uno del otro, pero él no cortó las criaturas que vuelan a la mitad. Y pájaros se abalanzaron sobre los cuerpos, pero Abraham se sentó junto a ellos. Cuando el sol estaba poniéndose, un sueño profundo cayó sobre Abraham. Horror y gran oscuridad vinieron sobre él. Adonai dijo a Abraham: Conoce esto, por cierto, serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Ellos los llevarán a esclavitud y serán tratados con maldad y humillados allí por 400 años. Pero yo también juzgaré a aquella nación, la que los pone en esclavitud. Luego ellos se irán con muchas posesiones. En cuanto a ti, tú te reunirás con tus padres en Shalom y serás sepultado en buena vejez. Solamente en la cuarta generación regresará aquí Será, porque solo entonces los Emori estarán maduros para castigo. Y cuando el sol se estaba poniendo, hubo una llama, y contempló, aparecieron una olla de fuego humeante y una antorcha flamante, que pasaron entre estas partes divididas. Ese día Adonai hizo un pacto con Abraham diciendo: Yo daré esta tierra a Será, desde el Badi, que significa arroyo, de Egipto, hasta el río grande, el río Éufrates. El territorio de los Keni, los Kenisi, los Cadmoni, los Iti, los Perisi, los Refaim, los Emori, los Kenani, los Evitis, los Girgachi y los Jebusi. Amén. Amén. Entonces vino palabra de Adonai, vino profecía al patriarca. Recordemos que el patriarca es profeta y el Todopoderoso le dice: No temas, no temas porque yo estoy contigo. Y le dice: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Muy importante, habla de será, será. Será es una palabra en hebreo que habla de semilla, pero cuando hablamos de semilla, estamos hablando de esa semilla que es la que pone el padre, ¿ok? El papá. Ya usted sabe a qué me refiero de la semilla. Dice que Abraham creyó al Eterno y el Eterno se lo reconoció como justicia. ¿Qué significa esto de justicia? O sea, ¿qué entendemos nosotros porque él, el patriarca Abraham, le haya creído al Todopoderoso? Bueno, aquí tenemos tres palabras muy importantes, claves para entender. Número uno, emuná. Emuná, fe activa, fidelidad y confianza que demuestra uno con sus hechos. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que el patriarca tenía en el Creador era emuná. Número dos, sedaká. Sedaká habla de justicia. Justicia moral, rectitud e integridad. Ahora, cuando hablamos de justicia moral e integridad, yo también podría sumar en esto, es que, por ejemplo, una persona tiene que tener gratitud hacia el Eterno. Por supuesto que sí. Tener gratitud hacia el Eterno es un acto de sedaká, es un acto de justicia, es una justicia de orden moral y ética y también espiritual. ¿Por qué? Porque definitivamente tenemos que siempre agradecer al Todopoderoso. Cuando nosotros agradecemos al Todopoderoso, estamos haciendo lo correcto y al hacer lo correcto, por supuesto, estamos haciendo un acto de justicia. Y también tenemos la palabra shashab. Shashab, que significa considerar, atribuir valor, reflexionar profundamente.
Todas esas tres palabras, fusionándolas, es lo que vemos de parte del patriarca, ¿ok? Donde él es una persona que tiene una fe activa, una fe en el Creador, una fe total, y que él practica también esa justicia delante del Todopoderoso, no solamente con su prójimo, no solamente con las personas, sino también con el Todopoderoso. ¿Y cómo lo hace? A través de la fidelidad. La esclavitud de Israel, y entonces dice, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena y serán esclavos ahí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en Shalom con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Como podemos ver, el Todopoderoso le revela al patriarca que el pueblo de Israel sería esclavo durante 430 años. E hizo el Eterno pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande y hasta el río Éufrates. Y aquí, como podemos ver, hay un mapa. Un mapa, aquí vemos río Éufrates, aquí vemos Egipto. Antes el territorio de Israel era mucho más grande. Se ha reducido a apenas 22.000 kilómetros cuadrados. Recordemos que en una de las guerras que conocemos como la Guerra de los 6 días, Israel vino y llegó hasta los altos del Golán y llegó a el Líbano, creo, o esos países actuaron en guerra contra de Israel y entonces Israel llegó hasta sus países. Muy bien, vamos al capítulo 16. Agar e Ismael. Y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia cuyo nombre era Agar. Y dijo Sarai a Abraham, mira ahora, Adonai me ha impedido tener hijos. Te ruego que te llegues a mi sierva, quizás los obtenga de ella. Y oyó Abraham la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar la egipcia, su sierva, y la dio por mujer a su marido Abraham. Y él se llegó a Agar y concibió. Sin embargo, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces dijo Sarai a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo misma puse a mi sierva a tu disposición, y al ver que está encinta, me mira con desprecio. Juzgue Adonai entre yo y tú. Y dijo Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Entonces Sarai la afligió y ella huyó de su presencia. Pero el ángel de Adonai la halló junto a un manantial de aguas en el desierto, junto al manantial que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Entonces le dijo el ángel de Adonai, vuelve a tu señora y humíllate bajo sus manos. Y le dijo el ángel de Adonai, multiplicaré en gran manera tu descendencia, y debido a su multitud no se podrá contar. También le dijo el ángel de Adonai, he aquí estás encinta y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Adonai ha escuchado tu aflicción, y él será un hombre como el asno salvaje. Su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Y llamó el nombre de Adonai, quien hablaba con ella, Ata el Roi, porque dijo, ¿no he visto aquí yo también las espaldas de aquel que me ve? Por eso llamó al pozo Beer Lahai Roi. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham llamó Ismael al hijo que Agar le había dado a luz. Y era Abraham de 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Amén. Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Entonces, aquí hay algo muy interesante y es que esto va a ser algo que se va a repetir. Va a ser algo que se va a repetir porque vamos a ver las matriarcas que también van a tener problemas para poder concebir. Y el Todopoderoso abre el vientre de las matriarcas y permite que éstas puedan llegar a tener hijos. ¿Ok? Entonces, hay algo muy interesante que debemos de tomar en consideración y es que
gente fuera de la perspectiva. Escuchaba a un caballero un día, en un video, gente fuera de la perspectiva de la Biblia, de la Torá, del pueblo de Israel, creía que, digamos, el hecho que el Todopoderoso haya permitido que ellas concibieran después de que sus vientres estaban cerrados, puede él, digamos, o él más bien, pretendía comparar esto con una creencia que ellos tienen, digamos, de un nacimiento virginal. Y esto no tiene nada que ver. Incluso las personas tienen que aprender que cuando el Todopoderoso hace algo, el Todopoderoso es consecuente. El Todopoderoso, si hace algo, por ejemplo, con la matriarca Sara y posteriormente con Rachel, vemos que son cosas que el Todopoderoso hace y que nosotros podemos estar familiarizados con eso, pero que no hace algo totalmente diferente, como para que nosotros nos podamos escandalizar. ¿En qué sentido? O sea, nunca vemos en el Tanaj hebreo que haya un nacimiento virginal. ¿Por qué? Porque eso no lo ha hecho el Todopoderoso. Y entonces el pensamiento que tienen estas personas, desde una perspectiva totalmente errónea, ellos creen que, digamos, el Todopoderoso puede venir, ¿verdad? Y hacer, no es que el Todopoderoso no pueda, pero el Todopoderoso es consecuente con su palabra. Y si nosotros tuviéramos un ejemplo de eso en el Tanaj hebreo, podríamos pensar que el Todopoderoso podría hacer algo así, pero no. Lo que vemos aquí eran mujeres que sus vientres estaban cerrados, que no podían concebir y que el Todopoderoso les bendice para poder concebir y poder traer vida al mundo. Por eso estos hijos también son considerados Benei Elohim, hijos de Dios, por eso se les llama así, por esa clase de milagro, y no porque, digamos, hayan sido concepciones virginales. No, aquí hubo, ¿verdad? Papá y mamá. Y bueno, entonces vemos el nacimiento de Ismael y dice, y le dijo el ángel de Hashem, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Por qué? Porque Agar empieza, digamos, a hacer sentir mal a la matriarca porque como ella estaba embarazada, iba a tener un hijo del patriarca, entonces hubo una situación ahí, la matriarca le reclama al patriarca, el patriarca le dice, bueno, está en tus manos lo que tú quieras hacer con ella. Y bueno, la despide, pero el ángel de Hashem, un mensajero de parte del Creador, llega y le dice, vuélvete a tu señora, póntete sumisa bajo su mano, porque tu hijo va a vivir bajo su techo, porque es hijo de Abraham. Y que expresó Agar y dijo ella al enviado de Adonai, he aquí que estás encinta y parirás un hijo, llamarás a su nombre Ishmael, pues escuchó Adonai tu aflicción. Y dice, y él será un hombre cual asno salvaje, su mano estará en todo y la mano de todos estará en él sobre la faz de la tierra, hablando de cómo sería este hombre que sería un hombre salvaje, un hombre, por decirlo así, violento, ¿verdad? Dice, su mano estará en todo y la mano de todos estará en él. O sea, una persona que va a pelear con todo el mundo. Hoy, digamos, muchos relacionan esto con lo que está ocurriendo con el Islam, ¿verdad? Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham Ishmael. Y aquí tenemos el significado de Ismael, Yishmael en hebreo. Proviene de dos raíces, una, Shama, que significa escuchar, ¿verdad? Es como cuando decimos Shema, Shama, escuchar, atender, obedecer. Y después tenemos el, que es, digamos, esta contracción del nombre Elohim, que la gente traduce como Dios. Entonces, Yishmael, ¿verdad? Yishmael, que podemos resumir como Dios escuchará o Dios oirá. Muy bien, vamos al capítulo 17 y último. La señal del pacto, promesa acerca de Isaac. Era Abraham de 99 años cuando Adonai se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, y estableceré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se echó de bruces y Elohim le habló diciendo, en cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Serás padre de una multitud de pueblos.
y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de pueblos. Te haré fecundo en gran manera, haré naciones de ti, y de ti saldrán reyes. Yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia, después de ti en sus generaciones, como alianza eterna, para ser el eloje tuyo y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré su eloje. Dijo además Elohim a Abraham, y tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, en sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, que todo varón entre vosotros sea circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pueblo del pacto entre yo y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa o el comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente será circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, y mi pacto estará en vuestro cuerpo por pacto eterno. Pero el varón incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio, tal persona será cortada de su pueblo. Ha traspasado mi pacto. Dijo también Elohim a Abraham, a tu mujer Sarai no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara, y la bendeciré y también te daré un hijo por medio de ella. Sí, la bendeciré y haré de ella naciones, y reyes de pueblos procederán de ella. Y cayó Abraham sobre su rostro, pero se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le habrá de nacer un hijo, y Sara dará a luz con 90 años. Y Abraham dijo a Elohim, ojalá Ismael viva delante de ti. Pero dijo Elohim, de cierto, Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Isaac, y estableceré mi pacto con él por pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído. He aquí lo bendeciré, lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo confirmaré con Isaac, que te parirá Sara por este tiempo el año próximo. Cuando terminó de hablarle, Elohim ascendió por encima de Abraham. Entonces, en ese mismo día, Abraham tomó a Ismael su hijo y a todos los nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero, a todo varón entre la gente de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio, como le había dicho Elohim. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, y su hijo Ismael era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Aquel mismo día Abraham se circuncidó también su hijo Ismael, y a todos los hombres de su casa, nacidos en casa o comprados con dinero a un extranjero, fueron circuncidados con él. Baruch Hashem. Baruch Hashem, que era Abraham de edad de 99 años cuando Adonai se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? Muy bien. El significado del Shaddai, porque el Todopoderoso le dice, yo soy el Shaddai. ¿Qué le quiso decir? El Shaddai dice atributo. Su significado es fuerte, todopoderoso, como dice el verso, cual estruendo de aguas poderosas como la voz del Shaddai, que se encuentra en Ezequiel capítulo 1, verso 24. Generalmente ese atributo divino es traducido como omnipotente, según lo reflejan los comentaristas antes citados. No obstante, la etimología del atributo no es lo suficientemente clara. Por ello, nuestra traducción lo transcribe en el idioma original. Entonces, todopoderoso, fuerte y dice también omnipotente. O sea, el que todo lo puede. El que todo lo puede. Y entonces, eso es una declaración que le hace el Todopoderoso al patriarca para que su emuná sea fortalecida
diciéndole, yo lo puedo absolutamente todo, y todo lo que yo te digo lo cumpliré, y todas mis promesas yo puedo, valga la redundancia, cumplirlas. Dice, ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, pues te he constituido en padre de multitud de naciones. Y aquí nuevamente repito yo este pasaje. ¿Por qué? Porque vimos que el Todopoderoso vuelve nuevamente a ratificar que la tierra de Canaán, hoy la tierra de Israel, es tierra para el pueblo de Israel para siempre. Para siempre, ¿sí? Y entonces aquí yo quiero compartir con usted, porque hay muchas personas que hoy en día, por desconocimiento, dicen no, e incluso también, no solamente por desconocimiento, sino también por maldad. Dicen Israel está ahí como un ocupacionista, o sea que Israel no tiene derecho a estar ahí, Israel no le pertenece a esa tierra, pero incluso sus primos musulmanes, los primos musulmanes, son los que dicen esto. A pesar de que el Corán, a pesar de que el Corán ratifica que esa tierra es del pueblo de Israel. Y eso es lo que quiero mostrarle. Vamos a ir y vamos a escuchar lo siguiente. Esto es un pasaje del Corán, donde usted va a escuchar qué es lo que dice el Corán respecto a la tierra o al pueblo de Israel. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. Y después les dijimos a los hijos de Israel, habitad la tierra, y cuando llegue la promesa de la última vida, os haremos venir a todos juntos. وبالحق Muy bien, ¿escucharon? Está, digamos, en árabe y después está la traducción en español y dicen habitar la tierra. En el Corán dice que el pueblo de Israel debía de habitar la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán. Por eso el Todopoderoso le dice, esta tierra será para ustedes como un pacto eterno, o sea, para siempre. La tierra de Israel le pertenece a el pueblo de Israel. Y dice en el verso 10 que fue circuncidado Ismael, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado dinero de cualquier extranjero que no fuera de tu simiente. Todos serían circuncidados, y entre ellos, por supuesto, Ismael. En el verso 15 dijo Elohim a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, sino que será su nombre Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y se convertirá en naciones, reyes de pueblos procederán de ella. El verso 19, y respondió Elohim, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Isaac en hebreo, que significa risa. Y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua a su simiente después de él. Y entonces Abraham tomó a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados con su dinero, y a todo varón de las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día circuncidó el prepucio de ellos, como Elohim le había dicho. Y hay algo muy interesante, porque si usted ve, Ismael no era un bebé de 8 días, ya Ismael era un niño más grande. Y resulta que en el Islam la circuncisión la hacen a niños incluso hasta de 10 años, hasta de 13, entiendo también. Por lo tanto, vemos que ellos también guardan este precepto de una forma diferente. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. ¿Por qué decimos esto? Porque el Todopoderoso le hace un llamado y le dice al patriarca, tienes que hacer esto, y él de inmediato lo hace. Por eso decimos que la mano
del diligente enriquece. E Ismael, su hijo, era de edad de 13 años al circuncidarse la carne de su prepucio. Entonces vemos que por esa razón en el Islam vemos que ellos, si bien es cierto, no lo hacen a los 8 días como lo estableció el Todopoderoso, sí lo hacen incluso con niños ya grandes. Muy bien. Y todos los hombres de su casa, nacidos en casa y adquiridos con dinero y al extranjero, se circuncidaron juntamente con él. Y me gustaría hacer énfasis en algo muy importante, y es que el Todopoderoso dice, y haré un pacto, y este será mi pacto de mí y de tu persona. Dice yo y tu persona. No habla de vamos a hacer un pacto, sino que él se menciona primero. ¿Y saben por qué lo hace? Porque él es el único que realmente no puede fallar en su pacto. Nosotros podríamos fallar en el pacto, pero el Todopoderoso no falla en su pacto, por eso Él está primero. Dice, este será un pacto entre mí y tú. Baruch Hashem, damos gracias al Santo y Bendito por esta gran bendición de haber podido estudiar, abordar esta parashá y poder aprender tantas cosas como aprendimos. Damos gracias al Santo y Bendito y dentro de las conclusiones que tenemos. El llamado divino es personal. Lel dejar, vete para ti. El Todopoderoso nos hace un llamado a cada uno de nosotros. La fe verdadera en acción. Una persona que tiene emuná lo muestra en acción. Hashem guía paso a paso. El Todopoderoso le dice, no temas, yo te voy a guiar, yo te voy a conducir. La emuná es considerada justicia ante Hashem. Cada vez que nosotros damos gracias al Todopoderoso, pero también hacemos un acto de sedaká, de justicia, el Todopoderoso nos ve, ¿verdad? Y dice, bien hecho. Así como le fue contado por justicia al patriarca haber creído a la palabra del Todopoderoso. Cada prueba es una oportunidad de crecimiento. Sí, cada prueba es una oportunidad de crecimiento y Abraham nos enseña a hacer luz entre las naciones. Cuando hablábamos de que podemos hacer que el nombre del Todopoderoso sea visible, es a través de cada acto de justicia que nosotros realizamos. Amén. Baruch Hashem. Esta semana tenemos algo que vamos a realizar. ¿Ok? La semana pasada habíamos dicho, habla bien de los demás, eso habla bien de ti. Y esta semana que podamos ayudar a quien lo necesite. No necesariamente tenemos que darle algo económico o una ayuda, digamos, económica a alguien. Podemos ayudar a alguien, podemos escuchar a alguien, abrazar a alguien. Incluso te puedes encontrar una persona no vidente que tal vez necesite cruzar una calle, puedes ayudarlo. Hay muchas formas en las que podemos ayudar. Podemos ayudarle a alguien tal vez que está introduciendo algo en su vehículo y necesita abrir su puerta, o alguien que se baja del autobús y que tal vez necesite ayuda, o le cedemos el espacio a alguien en el autobús. Hay tantas formas en que podemos ayudar a alguien que lo necesite, así que eso sea parte de nuestro propósito en esta semana. Baruch Hashem. Desearte Shavua Tov, feliz semana. Dice el Teilín 19:8. Los preceptos de Hashem son justos porque traen alegría al corazón. Los misbod de Elohim son puros y llenan los ojos de luz. Si el Eterno lo permite, nos volveremos a encontrar en nuestro próximo estudio. Feliz semana. Shavua Tov.